Cuando la gente piensa en la caída de Roma, imagina a los bárbaros asaltando las puertas, legiones derrumbándose, o emperadores envenenados en palacios de mármol. Pero los imperios no se desmoronan solo por ataques externos, se pudren desde dentro. Y una de las fuerzas más corrosivas es siempre el dinero. Roma no cayó solo por las invasiones o la corrupción, cayó porque su moneda se derrumbó. Y las lecciones de ese colapso siguen siendo válidas para todas las economías modernas, que piensan que pueden jugar con el dinero y salirse con la suya. Pongamos en contexto la situación. Durante siglos, la columna vertebral económica de Roma fue el denario de plata. Acuñado por primera vez alrededor del año 201 a.C., era de plata casi pura y gozaba de confianza en todo el imperio y más allá. A los soldados romanos se les pagaba con él. Los comerciantes lo exigían. Y la gente común almacenaba su riqueza en él. El denario no era solo dinero. Era confianza en forma de metal. El poder del imperio y el valor de la moneda estaban vinculados. Mientras la gente creyera en Roma, creería en su dinero. Pero gobernar un imperio es caro. Había que pagar a las legiones, construir carreteras y acueductos y financiar guerras. En el siglo II d.C., Roma se vio en apuros, defendiendo las fronteras contra las tribus germánicas, los partos en el este y los disturbios internos. Los ingresos fiscales no podían seguir el ritmo de los gastos militares, así que los emperadores recurrieron a un truco ancestral: la devaluación. En lugar de aumentar los impuestos a los ciudadanos, algo siempre impopular, redujeron el contenido de plata del denario. Las cifras lo dicen todo. Bajo el emperador Augusto, que gobernó en los albores del imperio, el denario contenía alrededor del 95% de plata. En el reinado de Cacala, a principios del siglo III, había descendido hasta alrededor del 50%. En la época del emperador Galino, a mediados del siglo II, el denario contenía menos del 5% de plata. Una moneda que antes estaba hecha de metal macizo, se había convertido en un disco de bronce recubierto de plata. La gente podía ver y sentir la diferencia. La inflación no tardó en llegar. Los precios subieron porque el dinero ya no estaba vinculado al valor real. Una medida de trigo que antes costaba un solo daenarius, podía costar de repente docenas. No se trataba de una teoría abstracta. Destruyó la vida de los romanos de a pie. Los soldados exigían salarios más altos para cubrir el aumento de los costes. Los comerciantes dejaron de aceptar monedas devaluadas, prefiriendo el trueque o los pagos en oro. Las economías locales volvieron al comercio directo porque ya no se confiaba en la moneda. Y cuanto más se erosionaba la confianza, más acuñaban los emperadores monedas más baratas, con la esperanza de que el volumen sustituyera al valor. Era un círculo vicioso, el mismo ciclo que se ha repetido en innumerables inflaciones desde entonces. La crisis alcanzó su punto álgido durante la llamada crisis del siglo III. Entre los años 235 y 284 d.C., Roma sufrió casi 50 años de caos, invasiones, plagas, guerras civiles y colapso económico. Los emperadores subían y caían a una velocidad vertiginosa, a veces reinando solo unos meses antes de ser asesinados. Detrás del drama político se encontraba un sistema financiero quebrado. Los impuestos se exigían en monedas que cada vez valían menos. Los agricultores abandonaban sus tierras antes que pagar. Las redes comerciales se fracturaron y el gobierno romano intentó medidas desesperadas, desde controles de precios hasta obligaciones de trabajo forzoso, para mantener el sistema a flote. Nada funcionó. Un emperador, Diocleciano, intentó detener la hemorragia. En el año 301 d.C., promulgó un edicto sobre los precios máximos, fijando el coste de más de 1000 bienes y servicios, desde el grano hasta los salarios. Los infractores se enfrentaban a la pena de muerte. El edicto fue un desastre. Los precios no podían controlarse por decreto cuando el dinero en sí mismo no tenía valor. El mercado negro explotó y el comercio oficial prácticamente se derrumbó.
La gente aprendió rápidamente que la ley no podía reparar una moneda rota. Finalmente, Roma abandonó por completo el denario. Constantino el Grande introdujo el solidus, una moneda de oro de pureza constante, alrededor del año 312 de Cristo. Esto restauró cierta estabilidad y duró siglos en el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino. Pero para entonces, el Imperio Occidental ya estaba fatalmente debilitado. La devaluación del denario había vaciado el núcleo económico de Roma. Ya no se podían mantener los ejércitos. Las redes comerciales se habían roto y la confianza había desaparecido. La caída de Roma no fue un acontecimiento aislado, sino un largo proceso de desintegración. El colapso de la moneda fue uno de sus hilos más delicados. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Significa que la destrucción del dinero es siempre la destrucción de los imperios. Roma pensó que podía engañar a su pueblo emitiendo monedas que parecían iguales, pero que contenían menos valor real. Los gobiernos modernos creen que pueden hacer lo mismo imprimiendo papel, manipulando los tipos de interés o inflando las deudas, pero el resultado es siempre el mismo. El pueblo paga el precio, la riqueza se destruye y la confianza se derrumba. Roma aprendió esta lección por las malas, y si la ignoramos, nosotros también la aprenderemos. La historia no dejó de enseñarnos después de Roma. Todas las grandes crisis inflacionarias desde entonces han repetido el mismo patrón. Los gobiernos devalúan el dinero para cubrir sus gastos. Las élites se protegen con activos reales. Y la gente común se queda en la ruina. La crisis monetaria romana es simplemente el primer ejemplo a gran escala, un modelo de colapso. Si avanzamos rápidamente hasta el siglo XX, los ecos son ensordecedores. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a unas reparaciones aplastantes en virtud del Tratado de Versalles. El gobierno imprimió marcos para cubrir sus obligaciones, pensando que podría ocultar la deuda, al igual que Roma había acuñado más monedas en su día. En 1923, la hiperinflación estaba en pleno apogeo. Una barra de pan que antes de la guerra costaba un marco, en otoño de ese año costaba más de 200.000 millones de marcos. La gente llevaba sus salarios a casa en carretillas. Los jubilados pasaban hambre al ver cómo se evaporaban los ahorros de toda su vida. Y al igual que en Roma, aquellos que tenían deudas vieron cómo la inflación las borraba, mientras que los que tenían activos reales, tierras, fábricas o divisas extranjeras salieron fortalecidos. El dinero perdió todo su significado, y la desesperación económica alimentó el extremismo político, lo que preparó el terreno para el ascenso de Hitler. Zimbabue siguió el mismo camino a principios de la década de 2000. Ante las expropiaciones de tierras, la caída de la producción y el aumento de la deuda, el gobierno recurrió a la imprenta. En 2008, la inflación había alcanzado un nivel alucinante, con una tasa anual del 89,76% millones. Los precios se duplicaban cada día. Las tiendas no daban abasto para cambiar las etiquetas. Finalmente, Zimbabue abandonó por completo su moneda, obligando a los ciudadanos a comerciar en dólares estadounidenses o rands sudafricanos. Una vez más, un gobierno pensó que podía engañar a la realidad. Una vez más, el pueblo pagó el precio. Pero no hay que fijarse solo en los extremos. Incluso en las economías desarrolladas modernas, el patrón romano sigue vivo. Consideremos el caso de Estados Unidos. En 1971, el presidente Richard Nixon eliminó el patrón oro del dólar, rompiendo el último vínculo entre la moneda y un ancla tangible. A partir de ese momento, el dólar se convirtió en lo que los economistas denominan una moneda fiduciaria, respaldada no por el oro, sino por la confianza en el gobierno. Y al igual que en Roma, la tentación de gastar más allá de los medios disponibles se volvió irresistible. Durante las décadas siguientes, la deuda se disparó, la oferta monetaria se expandió, y la inflación se convirtió en una corriente subterránea constante. Aunque no hemos visto carretillas llenas de dinero en efectivo, sí hemos sido testigos de una erosión constante del poder adquisitivo.
$1 en 1971 podía comprar lo que hoy cuesta más de $6. Las monedas tienen el mismo aspecto, los billetes tienen el mismo aspecto, pero el valor se ha vaciado. El truco es siempre el mismo. Los gobiernos disfrazan la inflación de crecimiento. Les dicen a los ciudadanos que los salarios más altos significan prosperidad, incluso cuando los costos aumentan más rápidamente. Presentan la deuda como una inversión, incluso cuando financia el consumo. Señalan el aumento de los mercados bursátiles como prueba de riqueza, incluso cuando la mayoría posee pocas o ninguna acción. Al igual que los emperadores romanos, fingen que nada fundamental ha cambiado, mientras extraen silenciosamente valor de cada moneda, cada billete, cada cheque de pago. Lo que hace que esto sea peligroso hoy en día es que la escala es global. El colapso de Roma fue una crisis imperial. La hiperinflación de Weimar fue nacional. La de Zimbabue fue local. Pero hoy en día, el mundo entero funciona con monedas fiduciarias, deudas masivas y bancos centrales dispuestos a imprimir billones ante la primera señal de crisis. Eso significa que el próximo colapso no se limitará a un solo imperio o país, se extenderá por todo el mundo. Y si la historia sirve de guía, los que sufrirán no serán las élites que poseen activos, sino los millones de personas que dependen de salarios, pensiones y ahorros denominados en monedas cada vez más frágiles. Entonces, ¿qué debería aprender usted, como individuo, de la crisis monetaria de Roma? En primer lugar, comprenda que la inflación no es un accidente, es una política. Es el impuesto silencioso que ha destruido imperios durante 2000 años. En segundo lugar, hay que darse cuenta de que la riqueza real no se encuentra en el papel o en los dígitos de una pantalla, sino en los activos que mantienen su valor cuando el dinero no lo hace. La tierra, las habilidades, los negocios productivos, los recursos. En tercer lugar, nunca hay que dar por sentado que la estabilidad es permanente. Los romanos del siglo I se habrían reído si les hubieran dicho que sus monedas algún día no valdrían nada. Los alemanes de 1913 se habrían burlado de la idea de carretillas llenas de dinero en efectivo. Los zimbabuenses de la década de 1980 pensaban que su independencia les prometía prosperidad. Sin embargo, en todos los casos, se repitió la misma historia. La caída de Roma nos recuerda que los sistemas financieros pueden colapsar lentamente y luego de forma repentina cuando la confianza se evapora. Cuando el dinero deja de ser real, la sociedad misma comienza a desmoronarse. Los contratos fracasan, el comercio se colapsa, los ejércitos se disuelven y los gobiernos pierden legitimidad. Los bárbaros a las puertas pueden terminar el trabajo, pero el verdadero asesino siempre está dentro del tesoro. Y aquí está la clave. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. La crisis monetaria romana no se debió solo a malos emperadores o élites codiciosas. Se debió a la fragilidad del dinero en sí mismo cuando es abusado por el poder. Y esa fragilidad nunca ha desaparecido. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas.